Trabajo que quizás, como muchas veces, lo empecé hace tiempo y espero en algún momento terminarlo. Por diversos motivos, pues he tenido que dedicarme a otras cosas. Y bueno, esto lo he dejado un poco y espero, no sé, como les mencioné, en algún momento terminar con él, porque no le he dedicado mucho tiempo, pero hay resultados algo interesantes, desde mi interpretación, claro está, ¿no? Bueno, la plática la dividí, es un poco, les voy a hablar un poquito del Sol, la heliosfera, después entraré ya más en lo que importa de esta charla, que son los rayos cósmicos y en particular algo que le llamamos la componente anómala. Quizá algunos de ustedes ya aquí están bastante inmersos en lo que son los rayos cósmicos, puesto que tienen un grupo de astropartículas en esta universidad. Y finalmente les voy a hablar de cómo el Sol afecta a una parte de la radiación cósmica, en particular la componente de menor energía. Y bueno, dentro de esta parte que se refiere a la modulación solar, les voy a hablar cómo se simula. Prácticamente todo lo que yo hago es un poco, bueno, desde esta parte, aquí es un poco teórico el asunto, y después contrastado con un poco de observaciones para intentar validar el modelo, claro está. Y los procesos de modulación, en este caso les hablaré un poco de la ecuación de transporte. Bueno, el Sol, la estrella que todo el mundo conoce, y comentaba aquí un poco una compañera que, Dios, el calor aquí es tremendo. Y bueno, esta estrella, a pesar de todo, es una estrella común, ya lo sabrán. Creo que la mayoría de aquí se va hacia el área de astronomía y cosas así. Entonces ya se saben bastante de estrellas, no me meteré mucho en ella. Es una estrella diferenciada en capas, cuyo, digamos, donde en el centro se genera la energía por fusión nuclear. La energía que se crea, los fotones, tardan millones de años en llegar a la superficie. Bueno, conforme se van alejando, la densidad y la temperatura va aumentando, hasta que el proceso, hasta llegar aquí a la zona radiativa, y es radiativa precisamente porque el proceso principal de transferencia de energía ahí es la radiación, ¿okay? Ahí los fotones creados son absorbidos, dispersados y remitidos n número de veces hasta que logren llegar acá, a la zona convectiva, donde a la temperatura al ir bajando y la densidad también, aquí ya es más favorable un proceso, se puede crear la recombinación o la captura de electrones. Entonces aquí este proceso de transferencia de energía por radiación deja de ser efectivo y entonces inicia el siguiente, que es el transporte convectivo. Ustedes lo conocen bastante bien, ¿no? Una parcela de plasma, aquí es calentada, sube, se expande, se enfría y vuelve a bajar, ¿ok? No es nada, creo que es difícil ahí de entender. Hasta que llegamos finalmente a la superficie del Sol, que es la que observamos en el visible, precisamente donde se tienen las estructuras más características del Sol, que son las manchas solares, regiones oscuras en el Sol, precisamente porque son más frías que los alrededores, ¿ok? ¿Y por qué creen que son más frías que los alrededores? ¿Alguien sabe? ¿O saben qué otra cosa característica hay en esas manchas solares? Ajá, el Sol tiene campo magnético. ¿Y cómo es más intenso o menos intenso con respecto a las zonas aledañas? Más intenso. Entonces, básicamente aquí pueden decir que el campo magnético está actuando como un aislante térmico porque no permite que fluya el material de un lado a otro. Y cuando fluye el material es que también se transporta la energía, ¿no? Entonces aquí el campo magnético es más intenso y por lo tanto en el visible se ve más oscuro. Entonces, bueno, en la fotosfera también se presentan los principales fenómenos característicos del Sol. Al ser una estrella dinámica, tiene, digamos, se presentan varios eventos como erupciones. Ustedes ya las han de conocer, ráfagas solares. Estas estructuras que se llaman protuberancias. Aquí hay algo que les tengo que decir que a mí se me hace raro. Dependiendo de dónde estén viendo estas cosas, les van a
cambien de nombre. No sé por qué lo hacen los físicos solares, pero esto, si lo ven de frente, esta estructura, una protuberancia, si giran tantito al sol, lo van a ver de frente y nada más van a ver una franjita. Ahora a esa cosa le llaman una playa, pero también la estructura es un arco. ¿Okay? Entonces, si ustedes alguna vez se van a la literatura, van a encontrar que todas estas cosas, dependiendo desde qué punto lo estén viendo, pues estos señores lo llaman de diferentes formas. ¿Okay? Sigamos. Como les mencioné, el Sol es una estrella dinámica y se caracteriza por un ciclo de actividad, que ustedes ya saben que dura aproximadamente 11 años, en lo que está en un mínimo, donde, como pueden ver aquí, prácticamente el Sol está apagado ahí tranquilamente, pero conforme empieza a avanzar en el ciclo, empiezan a aparecer estas zonas brillantes que se les llaman regiones activas. Dependiendo del filtro con el que lo usen, es que van a poder ver más arriba, mejor o mayores detalles en esas estructuras. Generalmente estas estructuras están ligadas estas son manchas solares donde el campo magnético tiene sus pies, pero también están ligadas a estas estructuras que les menciono. Ahora, conforme va avanzando en el ciclo solar, llegamos a un máximo y luego nuevamente regresamos al mínimo. Este ciclo dura 11 años y algo de importancia en este ciclo es que el campo magnético del Sol se invierte. Entonces, ustedes empiezan con esta polaridad y cuando están en el siguiente mínimo, la polaridad ya se invirtió. Entonces tenemos dos ciclos, el ciclo de actividad solar y el ciclo magnético. Para volver a esta configuración tienen que pasar 22 años. Entonces, esta es una gráfica de una nave llamada Ulises, ya murió esa misión, pero fue la primera nave que, digamos, que exploró la biosfera interna, o bueno, el medio interplanetario interno, fuera del plano de la eclíptica. Como ustedes sabrán, la Tierra se mueve a una velocidad endemoniada sobre el plano de la eclíptica, entonces sacar algo del plano de la eclíptica es realmente complicado, ¿no? Entonces, ¿ustedes con qué creen que nos tuvimos que ayudar? Bueno, se tuvieron que ayudar para poder sacar esas navecitas del plano de la eclíptica. ¿A dónde creen que la mandaron primero? Ustedes que saben un poco ya de gravedad. Bueno, podría ser, pero la Luna no tiene la suficiente masa como para. Pero ¿qué tenemos? ¿Cuál es el planeta más grande que tenemos aquí en el sistema solar? La mandaron a Júpiter, aprovecharon, le tomó unas fotos bien bonitas y después lo utilizaron para darle un tirón y lograr sacarlo del plano de la eclíptica. Entonces, esto que están aquí viendo son perfiles de la velocidad, que más adelante voy a hablar, la velocidad del viento solar, que como ven, en el mínimo está bien estructurado con flujos de alrededor de 400 kilómetros por segundo en las regiones ecuatoriales, por entre 0 y unos 30-35 grados, y después aumenta su velocidad hasta 800 kilómetros por segundo en las zonas polares. Pero esta configuración bastante bonita solo está durante el mínimo en esta etapa. Cuando llegan al máximo, como ven, el campo magnético no tiene ni pies ni cabeza. Entonces tienen un patrón de flujos rápidos y lentos por todos lados. Nuevamente se llega al mínimo y ya como pueden ver aquí la configuración, bueno, en el campo magnético se ha invertido. Aquí lo único que tienen es el número de manchas. Es el principal indicador de la actividad solar y por ende desde hace bastantes años, desde Galileo, que se quedó ciego por estar viendo estas cosas, se empezaron a contar y es el principal indicador de la actividad solar. La línea en rojo que están viendo ahí es simplemente el ángulo de paso, o que llaman el ángulo de regadera de jardín, porque esta cosita, bueno, este señor, no rota como un cuerpo rígido, sino que es una esfera de plasma. Entonces rota más rápido en las regiones ecuatoriales que en las polares, y además tiene cierto ángulo de inclinación. Entonces, el símil se le llama el ángulo de regadera de jardín, es porque ahí donde cambia de polaridad el campo, empieza a tener una forma de una bailarina cuando empieza a girar, o tiene cierta ondulación. Bueno,
Siguiendo con esto, una vez que llegamos a la superficie del Sol, hay algo que se le llama la atmósfera solar. Aquí la atmósfera solar en un principio solo era visible cuando había eclipses solares. Después, con el paso del tiempo, se desarrollaron instrumentos para hacer de manera artificial este eclipse, ¿no? Con los coronógrafos. Simplemente es un disco que se le pone enfrente de la lente de la nave para tapar la mayor cantidad de luz y dejar ver las estructuras aledañas que tienen que ver con la corona, la estructura. Aquí, ¿qué pueden ver de particular? Estos son durante eclipses. ¿Qué creen? Aquí se ve bastante bonito, ¿no? Entonces, ¿aquí en dónde estaremos? En el ciclo de actividad. En el mínimo. Mientras que aquí, como ven, hay estas cosas que ustedes pueden ver aquí. Se les llama cascos coronales. Son regiones donde el campo magnético es cerrado, mientras que en estas regiones el campo magnético es abierto. Digo, en algún momento se vuelve a cerrar la línea, ¿dónde? ¿Quién sabe? ¿Sí? Pero en este caso, aquí el campo magnético apunta para afuera y aquí para adentro. Mientras que en estas regiones el luz se cierra. Aquí lo que están viendo es un fenómeno bastante interesante. En este caso se le llama un evento limbo. No venía para la Tierra. Si viniera para la Tierra, por lo general esto se satura por un obra. De repente se pone blanco porque sobrepasa la capacidad de conteo del instrumento. Esta es una eyección de masa coronal, una gran burbuja de plasma aventada en medio interplanetario, que si no llega, pues ahorita está en boga esto del clima espacial, que principalmente lo que altera son a los satélites. Pero también por ahí dicen que puede dañar las líneas de transmisión de los oleoductos, porque cuando son muy grandes, creo que, no entiendo muy bien el fenómeno, pero favorece creo que la corrosión. Así que si alguno de ustedes lo sabe, adelante. Bueno, la corona solar hay algo interesante que pasa aquí que siguen intentando explicar los físicos solares y que aún no lo saben, es porque la temperatura, como les mencioné, va disminuyendo hasta que llegamos a la superficie, que es aproximadamente 5.000, 6.000 kelvins en la superficie. Y empezamos a subir en la atmósfera y pues todo va bien, empieza a bajar y de repente pasa algo extraño. De 6.000 kelvins llegamos a 2 millones de kelvins. Esto es interesante porque, como siempre les menciono cada vez que hablo de esto, es que es como si al alejarnos de la estufa sintiéramos más calor que al estar cerca de ella. ¿Okay? Es decir, nos estamos alejando de la fuente y empezamos a tener, digamos, más energía, por decirlo de un modo, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Entonces, mientras está aquí, cerca de la superficie solar, tenemos una beta del plasma, que simplemente es una comparación entre las presiones magnéticas y la presión dinámica. Mientras estamos aquí, esa beta es menor que 1, entonces la presión magnética puede contener al plasma. Todavía lo contiene, es como si la presión todavía no explotara. Conforme nos vamos alejando, la temperatura empieza a aumentar y entonces este campo magnético ya no puede contener al plasma y eventualmente se expande y se va radialmente, formando lo que llamamos el viento solar. Ahora, en este viento solar, ¿ustedes conocen al señor Alfvén? ¿O alguien ha escuchado el teorema de Alfvén? ¿No? Bueno, el señor Alfvén fue un premio Nobel, por ahí lo encontrarán, y precisamente se lo dieron por él predijo las ondas de Alfvén. Entonces, aquí, y su teorema es del campo congelado, cuando cuando el viento solar fluye, se lleva arrastrando al campo magnético. Ahora es el plasma el que domina, y entonces ya el campo no hace nada y simplemente se va congelado una parcela. Se le dice del teorema del campo congelado porque no cambia. Ahí es como si ustedes cuando se van a Faraday, la parcela que ve con respecto a T, esa. Bueno, entonces aquí, como les mencionaba, se tienen dos tipos de flujos. Los flujos lentos, que están relacionados con las regiones donde el campo magnético es cerrado, y los flujos rápidos, donde se tienen líneas de campo abierto. Y esta configuración es para un mínimo, claro está. Conforme vamos hacia el máximo, ya estos patrones de flujos rápidos y lentos están por todas partes.
Conforme el viento solar fluye, forma algo que se llama la heliosfera. Es una región alrededor del Sol que está permeada por el campo magnético del Sol y su plasma. ¿Ustedes han visto este efecto? Como lo muestro aquí, o bueno, alguien bastante de manera ingeniosa lo hizo en su fregadero. Cuando ustedes abren la llave, se tiene el mismo patrón conforme el viento solar fluye a velocidad supersónica. Pero, hasta que, ¿qué pasa? ¿Está fluyendo en un vacío perfecto? No, ¿verdad? Porque al final el sistema solar, la heliosfera y demás está moviéndose dentro de la galaxia, ¿no? Entonces tenemos un flujo intergaláctico también. Entonces va a llegar un punto donde se tienen que equilibrar estas presiones. Donde ese punto llega, cuando se llega a ese punto se le llama choque terminal. En ese punto el plasma que fluía a velocidad supersónica deja una velocidad subsónica. Entonces aquí, como lo muestra aquí esas burbujitas, es una zona de mayor turbulencia, mientras que aquí bien parece un flujo laminar, ¿no? Bueno, y sigue así hasta un punto. Esta es una representación de la heliosfera tomada por una nave que se llama IBEX, que simplemente esa nave simplemente mide partículas neutras. ¿Y por qué creen que se tomó a partir de partículas neutras? Bueno, lo pregunto porque después, cuando lleguemos a rayos cósmicos, toda esta cosa tiene que ver con eso. ¿Por qué no son afectadas las partículas neutras? Exactamente. Entonces, el IBEX permitió mapear muy bien a la heliosfera, en particular su estructura, debido a que los campos magnéticos no afectan estas partículas. Ahora, entonces, este es el plano de la eclíptica. Este punto es el que le llaman el choque terminal, que el viajero 1 lo observó aproximadamente a 94 unidades astronómicas y el viajero 2 a 84 unidades astronómicas. Esto se debe precisamente a la dinámica del Sol, que es como sus pulmones, se están expandiendo y contrayendo a todas horas, ¿no? El Sol está del mínimo al máximo, entonces está siempre haciendo esto. Entonces esta cosa siempre se está expandiendo y contrayendo debido a que la presión dinámica aumenta y disminuye conforme el ciclo solar avanza. Entonces el viajero 1 observó el choque terminal en un periodo de máxima actividad, mientras que el viajero 1 lo vio en un periodo de mínima actividad. Por eso lo observó 10 unidades astronómicas antes. Una unidad astronómica son 150 millones de kilómetros y es la distancia media de la Tierra al Sol. Entonces, esta región entre el choque terminal y la heliopausa se le conoce como heliofunda. Bueno, nada más aquí como dato curioso, estas dos naves se lanzaron en los años 70, el viajero 1 y 2, y fueron las primeras naves en salir de esta burbuja. Son las naves más alejadas de la Tierra, creadas por el hombre, y que siguen mandando datos. Desafortunadamente estas naves van a morir en el 2020, porque ¿cómo creen que se alimentan? ¿Cómo? Energía solar. No, hasta ahí, ¿de qué tamaño tendrían que ser los paneles para captar suficiente energía y que sigan trabajando? No, esas cositas llevaban un pequeño reactor, pero ya, se va a morir. Por eso, para el 2020 es su tiempo de vida. De hecho, hace como 2 o 3 años, la NASA lanzó una convocatoria para que toda la gente que quisiera mandara un último mensaje de despedida a estas naves. Digo, se van a quedar ahí viajando en el interplanetario, pero pues ya no van a estar encendidas, ¿no? Pero ¿se recuerdan por qué son famosas también estas navecitas? ¿Alguien conoce a Carl Sagan? Sí. Deben de conocer, ¿no? Entonces, ¿qué creen que llevan esas naves? Los discos. Exactamente, los discos, una canción y además el código genético de la humanidad. Bueno, en esta nave, en esta gráfica, simplemente está mostrando el momento en el que el viajero 2 salió de la heliosfera. Como ven, el conteo de rayos cósmicos empezó a aumentar y de repente aumentó de manera abrupta y el plasma o las partículas del plasma solar decayó. Entonces, esto indica que ha salido de la región donde dominaba el Sol y su campo magnético.
Entonces, este señor se convirtió en la segunda nave en explorar el medio interestelar local. Bueno, ahora sí. Llegamos a los rayos cósmicos. Y bueno, ¿qué son los rayos cósmicos? Son partículas, átomos, núcleos de átomos, que han perdido todos sus electrones, y su principal característica es su gran energía cinética. ¿Okay? Ahora, en el máximo de intensidad, estoy hablando de esta región, la composición está dominada principalmente por protones. El 87%, aproximadamente el 12% es helio, partículas alfa, y los restantes son electrones, positrones y núcleos más pesados. Aquí, ¿por qué creen que no hay, ustedes, no sé si se les ocurra, ¿por qué creen que casi no hay electrones en la radiación cósmica? ¿Saben cuál? Bueno, no sé, creo que son de todos los semestres, ¿no? Pero quizá de los más avanzados ya conocen algo, un mecanismo de pérdida de energía que se llama Bronsted. Los electrones son los mayor afectados por este proceso de pérdida de energía, por lo cual casi no se ven ahí. Bueno, aquí lo que tenemos, como pueden observar, este es el flujo, ¿no? Es el espectro de energía y simplemente nos está diciendo cómo se está distribuyendo la energía. Y nos dice que la energía se distribuye principalmente en partículas con energías de alrededor de 1 gigaelectronvolt. Ahora, conforme vamos aumentando la energía, el flujo va disminuyendo desde una partícula por metro cuadrado por segundo hasta llegar a una partícula por kilómetro cuadrado por siglo en la zona de mayor energía, que está alrededor de 10 a la 20 electronvolts. Entonces, como ven, estos rayos cósmicos son los más energéticos y son los que les llaman rayos cósmicos extragalácticos. Tenemos los rayos cósmicos galácticos, que como bien lo dice el nombre, se crean en la galaxia, y los rayos cósmicos solares, que se crean en el Sol, por ráfagas solares principalmente, o al ser acelerados en ondas de choque cuando una eyección de masa coronal sale. Ahora, como pueden ver, estas, pues por este flujo nos permite detectarlas de manera directa. ¿Ok, no? Con cualquier detectorcito como la mesa pueden tener suficiente estadística para analizarlo, ¿no? Si les va a llegar una partícula por metro cuadrado por segundo, pues está bien, ¿no? Pero cuando andan aquí, se van a esperar un siglo y saben traer en la chamba a sus hijos, ¿no? A los nietos, porque no creo que pase, ¿no? Bueno, en esta parte ya no podemos observarlos de manera directa. Entonces, esas cosas se observan de manera indirecta por las interacciones que se tienen con nuestra atmósfera. Aquí simplemente es una simulación de una cascada generada por una partícula, en este caso un protón de 10 a la 15 electronvolts, interactuando en la biosfera. Esta, en su interacción, va a crear diferentes componentes: la componente electromagnética, componente mónica, y que la mónica es la de mayor penetración, ¿no? ¿Saben qué es lo interesante de los muones? Aparte de que se puede hacer muchas cosas con ellos. Su tiempo de vida es efímero, ¿no? ¿Y por qué los podemos detectar entonces? Ya llevaron sus clases de relatividad. Esas cosas son relativistas. Bueno. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de estas cosas? Pues como les mencioné, el Sol puede generar partículas, rayos cósmicos solares, en ráfagas y en eyecciones de masa coronal. Los rayos cósmicos galácticos principalmente son producto de un proceso de aceleración llamado de Fermi en ondas de choque. Aquí lo que tenemos es esa representación, algo que le llamamos aceleración difusiva y aceleración sin distorsión. Como aquí, prácticamente aquí lo que tiene, la configuración que tienen es un choque. Ahí presente. Un choque es donde un plasma es frenado. Y cuando es frenado, ¿qué pasa? Si el campo magnético iba congelado con él, ¿qué empieza a pasar con las líneas de campo?
iba a una velocidad supersónica. Llega un punto donde está el choque y se empieza a frenar. Entonces aquí esto lleva más lento que esta parcela de plasma, ¿no? Entonces se empieza ahí a comprimir, ¿no? Y entonces las líneas de campo se empiezan a acumular. Y entonces, ¿qué pasa con la intensidad? Según sus clases de electromagnetismo, un mayor número de líneas de campo que implica que la intensidad aumenta, ¿no? Ok. Entonces aquí lo que tenemos simplemente es una configuración en la que el campo magnético está saliendo, está apuntando hacia ustedes, ¿no? Y aquí la separación me está indicando precisamente la intensidad del campo, ¿no? Aquí están más juntas, ¿no? Entonces eso que implica el campo, ¿cómo es aquí con respecto a acá? Exactamente, más intenso. Ahora, entonces, una partícula cargada, ¿qué tiende a hacer cuando está en presencia de un campo magnético? Pues dependiendo de cómo entre, o se queda ahí girando como loca. Si entra completamente a 90 grados respecto a la línea de campo, ¿qué le pasa? Se queda girando como loca, ¿no? Si no es lo suficientemente energética. Pero si tiene un cierto ángulo, ¿cómo es su trayectoria? Una hélice, ¿no? Que es precisamente lo que está haciendo aquí. Entonces, aquí lo que tienen es que el campo va girando ahí la partícula bien a gusto, pero de repente sienten que en este caso el campo magnético aumentó. ¿Qué le va a pasar a algo que le llaman el radio de giro de esa partícula? Si el campo magnético aumentó. El radio de giro se define como el momento entre Q por V, ¿no? Creo que no les había dicho eso, ¿no? Ok, si V aumenta, que está abajo, ¿qué pasa con el radio de giro? Exacto. Y luego ya va en este sector. Y aquí el campo magnético es menos intenso, ¿no? Aumenta. Nuevamente, siente que aumenta el campo, disminuye. Y es lo que pasa aquí. Su radio de giro se ve alterado. Y además, si tienen en eso, le anexan un campo eléctrico, porque el campo magnético puede acelerar partículas. A ver, cuando les explicaron por ahí que cuál era el trabajo que realizaba el campo magnético sobre una partícula cargada, ¿qué les enseñaron? ¿A qué llegaban? Exactamente, un campo magnético no realiza trabajo sobre una partícula cargada, lo más que hace es guiarla. ¿Okay? El único que puede efectuar trabajo es un campo eléctrico. Entonces, en este caso, cuando tenemos la presencia de un campo eléctrico, él es el responsable de acelerarlo. Viene aquí la partícula girando bien tranquila, ¿no? En este momento siente que el campo magnético disminuye. Entonces, su radio de giro disminuye, pero después en este segmento está que en la misma dirección del campo, ¿no? Entonces es acelerada. Después, en este segmento de su órbita, va en contra, ¿no? Es desacelerada. Por eso tenemos este fenómeno que se le llama deriva de choque. Esa es una deriva eléctrica, no sé si ya la habían escuchado por ahí. Se tienen diferentes tipos de deriva de una partícula. Tienen deriva eléctrica, deriva por gradiente y deriva por curvatura. Si ustedes tienen un campo bien bonito, ¿sí? Pero ahí tienen pero el campo magnético además presenta un gradiente. Vemos que su intensidad está cambiando hacia allá, ¿no? Entonces, esta configuración del campo va a provocar que la partícula tenga una deriva, en este caso por gradiente. Pero además, el campo también puede estar curvado, ¿no? Este otro fenómeno, en la configuración del campo, va a provocar el gradiente por curvatura. Ahora, pero aquí, lo importante y que hay que recalcar de esta, que se le llama aceleración sin dispersión, es que una vez que atraviesa el choque, la energía que ganó ahí fue todo lo que pudo ganar la partícula y se va y se aleja de esa región que se llama la región de aceleración. ¿Okay? Y en esta, que es la aceleración difusiva, necesitamos algo. Necesitamos que el campo magnético tenga irregularidades. ¿Para qué queremos esas irregularidades? Para que la partícula sea dispersada.
irregularidad, y eso siempre está presente, afortunadamente para todos estos casos. Tiene una línea y está así, ¿no? La partícula va girando, entonces, en primera aproximación, aquella partícula cuyo radio de giro sea del tamaño de la longitud de la irregularidad va a ser dispersada. Y esta dispersión favorece a que abandone esta línea de campo y se ancle a otra, que nuevamente al tener otra irregularidad van a hacer que se vaya para otra, luego para otra, para acá, para acá, para acá. Y ese movimiento aleatorio va a favorecer a que cruce varias veces el choque. Y cada vez que cruce el choque va a ir ganando energía. Por eso se llama aceleración difusiva o Fermi de segundo orden. El mecanismo propuesto originalmente por Fermi es la aceleración estocástica y constituía en que una partícula entraba en una nube de plasma, era ahí dispersada n veces y después abandonaba la nube, pero con un incremento en su energía inicial. Pero ese proceso era más tardado, este proceso es más rápido. Ahora, como les mencioné, solo una parte es modulada de la componente de la radiación cósmica, es modulada por el Sol. Principalmente aquella que está por debajo de 10 a la 3 electronvolts sufre modulación solar. Aquí lo que tienen es una gráfica que presenta el flujo de rayos cósmicos detectada por un monitor de neutrón aquí en la superficie contra el número de manchas, que nos va a indicar el nivel de actividad del Sol. Como ven, está anticorrelacionada, ¿no? Se tiene que cuando hay un máximo en el flujo de rayos cósmicos es porque el Sol está en su mínima actividad. Y cuando tenemos un mínimo en los rayos cósmicos es porque el Sol está en el máximo. Y esto pues tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo es el Sol, el campo magnético del Sol en el máximo? Entonces es un caos, ¿no? Entonces estas partículas les va a costar mucho trabajo entrar a la heliosfera. Y aquí ustedes pueden ver un patrón característico, ¿no? Pico, más o menos plano, pico. ¿Se les ocurre una idea de por qué eso? ¿Qué hay de diferente entre este mínimo y este otro mínimo? La polaridad. Exactamente, la polaridad. Entonces, este efecto se debe a lo que ya les conté, que ahorita quizá lo vemos mejor, que se llama a los patrones de deriva. En un ciclo, las partículas cargadas con carga positiva entran principalmente por los polos, mientras que en el otro entran por el plano de la eclíptica. Y en el plano de la eclíptica tenemos a la canija hoja de corriente o la hoja de bailarina. ¿Qué está pasando en esa hoja? El campo que está haciendo a través de esa hoja también está cambiando de polaridad. Entonces la pobre particulita va girando ahí, siente que cambia la polaridad, ahora gira para acá y luego otra vez vuelve a sentir otro cambio de polaridad y va para acá. Entonces el chiste es que la partícula pasa mucho tiempo aquí derivando, precisamente por ese cambio en la polaridad a través de la hoja de corriente, que le lleva mucho tiempo llegar a regiones internas, en este caso a la órbita de la Tierra, para que sea detectada por nosotros. Total que cuando llega ya vamos otra vez hacia el máximo. Y por eso esto dura menos en los ciclos donde las partículas entran por la eclíptica y se mantienen por más tiempo el máximo cuando entran por los polos. Y bueno, los procesos de modulación son principalmente estos cuatro. La convección, ¿a qué creen que se debe esto? Un flujo convectivo. Como ya les mencioné, al estar fluyendo el plasma está arrastrando el campo magnético, ¿no? Entonces una partícula que está girando en esta línea de campo se la está llevando, entonces la está barriendo fuera de la heliosfera. Entonces ese es el proceso físico de convección. Después tenemos la difusión. Esta difusión, ¿a qué creen que se deba? Es esta cosita, ¿no? Se debe a las irregularidades con las que se encuentra en el campo. La partícula va a estar siendo dispersada en todas direcciones. Este proceso favorece la isotropización. En el máximo de energía de los rayos cósmicos en el espectro tenemos un flujo isotrópico. A donde quiera que ustedes apunten van a observar lo mismo. Y la desaceleración adiabática tiene que ver con que estas partículas se están propagando en un medio que está en expansión. Entonces, ¿ustedes qué tienen? ¿Qué pasa cuando ustedes nadan contra corriente? Es lo que le está pasando a estas partículas. Y esto que ya les expliqué, las derivas, ¿no?
por gradiente y curvatura del campo magnético. Ahora, ¿cómo es que se simulan estas cosas? Bueno, esta ecuación, como ya ven, ustedes no eran ni siquiera proyecto cuando ya se había desarrollado. Fue desarrollado por este señor que se retiró a muy temprana edad, y de hecho apenas la NASA hace 2 años mandó una nave que la bautizó con su nombre, el Parker Solar Probe, que era la primera nave que se iba a acercar al Sol para medir precisamente el campo magnético de la corona solar. Este señor hizo 2 papers, quién sabe cómo le hacía, pero todos sus papers, si los buscan, tienen de mínimo 60 hojas. Están horrendos. Pero bueno, este señor derivó esta ecuación de una manera muy bonita, con pura argumentación física. Después llegaron estos señores de Max Planck, que eran más teóricos que nada, que llegaron a esta misma expresión, pero desde un punto de vista teórico, a partir de la ecuación de Fokker-Planck. Y la plantearon como una ecuación de continuidad para la función de distribución unidireccional con respecto a la posición, la energía y el tiempo. Aquí simplemente esto nos va a dar las variaciones temporales en el flujo. Este término es el que se le llama el término de flujo, y aquí está el término convectivo y este es el término difusivo, y este término nos representa la desaceleración adiabática. Q son las fuentes que pueda haber o no dentro de la biosfera. ¿En la biosfera hay fuentes de rayos cósmicos galácticos? No. Entonces, cuando ustedes quieren simular esta cosa, bueno, resolver esta ecuación, simplemente este término va a ser 0. Ahora, el problema, aquí está resumida, claro está, ¿no? Pero esta cosa es un tensor. Entonces, cuando desarrollan esta cosa se vuelve horrendo. El chiste es que esto no tiene solución analítica. Hay 2 aproximaciones llamadas convección-difusión, y son realmente 2 aproximaciones burdas, pero hasta cierto punto válidas. Convección-difusión, te vuelas este término, tú asumes que no hay variaciones temporales, que no hay pérdidas de energías y que no hay fuentes. Entonces, ¿qué te queda? Pues, como dicen, todo el mundo tiene que empezar por la vaca redonda y sin fricción, ¿no? Okay. Y en la solución campo de fuerza, nuevamente trabaja solo con estos términos, pero le agregas la corrección que le hicieron estos señores, que es el factor de Compton-Getting. Este factor de Compton-Getting es un efecto que no había derivado bien Parker, y tiene que ver algo con que 2 observadores en diferentes marcos de referencia van a medir cosas distintas. Es lo mismo que el efecto Doppler, para efectos prácticos, ¿no? Un observador que vaya montado en una parcela de plasma va a ver una cosa, mientras que otro aquí en tierra va a haber otra cosa. Entonces, ese fenómeno, ese problemita lo solucionaban estos señores introduciendo ahí ese término del factor de Compton-Getting. ¿Okay? Entonces, como les dije, esas 2 aproximaciones están acá. Este es campo de fuerza y esto es convección-difusión, y estos, afortunadamente, no tienen solución analítica, pero ahora ya tienen computadoras bastante poderosas que ya pueden resolver estas ecuaciones de manera numérica. Entonces, esta es una comparación de la solución numérica completa con las 2 aproximaciones. ¿Okay? Como ven, con solución campo de fuerza se aleja de la línea negra, de la línea continua, conforme nos alejamos a la biosfera externa. ¿Y esto qué tiene que ver? Precisamente, la solución de campo de fuerza tiene una pérdida, un término de pérdida de energía, pero es simulada. Y a medida que nos vamos alejando, la sobreestima. Entonces esto ya no es tan real, ¿no? Ya no nos podemos fiar de esta solución, pero conforme nos vamos adentrando, por ahí de menos de 10 unidades astronómicas es una aproximación bastante válida. Como ven, se parece más a la línea continua, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el campo de fuerza? Pues está perdida, ¿no? Aquí adentro, pero conforme nos vamos alejando, como que se va pareciendo más a esta, ¿no? Entonces hay 2 regiones donde cada una de estas cosas, de estas soluciones o de estas aproximaciones es válida y sirven dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, claro está, ¿no? Por decir, casi todos estamos aquí en Newton, ¿no? Para todo, porque es una aproximación válida, mientras no estemos hablando de velocidades endemoniadas, ¿no? Aquí básicamente es lo mismo. Dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, es que van a poder o no usar una aproximación. Y si de plano no pueden usar esas aproximaciones, pues lo resuelven de manera numérica. ¿Ok? Ay Dios, ya tengo que acabar. Bueno, los rayos cósmicos anómalos, que es el punto de esto,
tienen que ver qué son. Fueron descubiertos en los años 70 y ¿en qué se diferencian con los rayos cósmicos? En que son partículas que solo han perdido un electrón. ¿Los rayos cósmicos tienen todavía algún electrón? No, están completamente ionizados, ya perdieron todos sus electrones. A estas cosas no, solo han perdido un solo electrón. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, estas son curvas de lo que se espera. Pero como ven, esta fue lo que indicó que aquí hay algo raro. En lugar de decaer, se mantiene constante. Los rayos cósmicos anómalos están en el rango de energías entre 10 y 100 megaelectronvolts. Arriba de eso están los rayos cósmicos galácticos. ¿Cómo se generan? ¿O cuál es su origen? Son partículas neutras que vienen del medio interestelar. Cuando entran en la heliosfera no son afectadas por el campo magnético, entonces pueden viajar ahí libremente hasta que se acercan al Sol y son ionizadas. ¿Por qué? Por radiación ultravioleta o por intercambio de cargas. Cuando ya están ionizados, entonces ¿qué? Pues ya pueden interactuar con el campo magnético, ¿no? Entonces son asimiladas o recolectadas por el viento solar y transportadas hacia el choque terminal, donde son aceleradas y un proceso de aceleración difusivo, que ya les comenté. Y una vez que tienen la suficiente energía, escapan de la región de aceleración y entran o salen, claro está, y empiezan a experimentar los procesos de modulación que ya les expliqué. Ahora, este es el corrimiento que se observa en el espectro de energía. Como pueden ver aquí, de un mínimo a otro, el máximo en la intensidad está variando de 6 a 20. Bueno, perdón, de 20 a 6, ¿no? Y esto es algo extraño. En principio, ¿qué es lo único diferente entre un mínimo y otro? Pues la polaridad del campo, ¿no? Entonces, en un principio se pensó que esto se debe únicamente al patrón de derivas, pero resulta que si ustedes intentan modelar esto, resolviendo la ecuación de Transform, considerando únicamente los patrones de deriva, no obtienen este efecto. Entonces, aquí, a ver si me acuerdo qué hice. Aquí lo que tienen es inyección preferencial y inyección uniforme. Aquí lo que se hace simplemente es inyectas un cierto número de partículas, un espectro monoenergético en el choque y esperas a que sean acelerados. Y una vez que son aceleradas ya empiezan a ser moduladas. En este espectro, inyección uniforme, el mismo número de partículas inyectado en todo el choque, en toda la estructura del choque. Y entonces pueden ver que pues más o menos reproduce lo que se observa, ¿no? Pero, ¿qué creen? Aquí hay algo bastante truculento. La difusión tiene que ser bastante distinta entre un mínimo y otro. Ahora, si en principio, si ustedes lo piensan así, si estamos en condiciones de mínima actividad solar, pues en principio los parámetros deben ser los mismos, ¿no? Más o menos el plasma debe tener las mismas características, ¿no? Entonces, ahí hay el primer problema, ¿no? ¿Cómo entonces yo argumento para decir que es válida que los parámetros de difusión cambien de un mínimo a otro tan drásticamente? Después intenté hacer algo. Unos señores propusieron que, debido a la estructura del choque, porque yo primero lo consideré plano por el choque, un choque esférico, entonces hay regiones donde la inyección es preferencial, ¿no? Y fue lo que hice aquí y la cosa empeoró, ¿no? Y empeoró porque además, aquí los coeficientes de difusión son iguales, pero como ven, necesito una fuente más intensa. Esto todavía lo seguiré pensando porque todavía no sé cómo argumentar para esto. Y ese es un gran problema a grandes rasgos. Ya finalmente, estos son otros parámetros que se tienen que considerar. Entonces, uno son los coeficientes de difusión y aquí pueden ver cómo afecta la energía máxima que va a alcanzar una partícula. La difusión tiene que ver con cuánto tiempo va a permanecer esta partícula en la región de aceleración. Por decir, si ya es un coeficiente de difusión de una partícula con mucha energía, se dice que tiene en principio mayor coeficiente de difusión y por lo tanto mayor camino libre medio. Entonces va a estar muy poco en la zona de aceleración. Imagínense, si ya tienes mucha energía, ¿cómo es su radio de giro? Pues va arriba, ¿no? Como les mencioné, es el momento entre Q por B, ¿no? Entonces, si es muy grande el término de arriba, pues el radio de giro va a ser muy grande, ¿no? De ahí que las partículas de mayor energía, digamos, son de origen extragaláctico. Cuando les calculan el radio de giro a esas partículas,
encuentran un radio de giro mucho mayor que el disco galáctico. Entonces, por ende, no pueden tener su origen en la galaxia, ¿no? Hagan el ejercicio, calculen el radio de giro de una partícula de 10 a la 20 electronvolts y van a ver de qué tamaño es. Otro parámetro que hay que considerar es la estructura del campo magnético. Este es un campo magnético espiral de Parker y es muy bien comportado, pero las observaciones indican que en los polos el campo magnético no tiene esta estructura. Entonces eso es una corrección que hay que hacer. Y bueno, yo para terminar, nada más les voy a contar rápidamente esto. Es algo que se observó con el viajero 1 y después con el viajero 2. Resulta que el choque terminal debe dar un espectro en leyes de potencia con una energía de corte. No tiene que, pues una fuente, en este caso no puede acelerar partículas indefinidamente, ¿no? Entonces hay un corte, lo que se le llama así. Y esta sería la energía de corte. Y es lo que esperamos, que es lo que observa esas curvas, es lo que representan esas curvas, lo que se espera teóricamente y lo que se observa. Entonces, como les mencioné, todos creíamos que el choque terminal era la fuente de los rayos cósmicos anómalos, pero resulta que cuando el viajero 1 y el viajero 2 cruzan el choque, no observan esto. Entonces surgieron estas tres escuelas, cada uno, de hecho puede ser, estas cosas siguen en boga porque todavía no se logra explicar entonces cómo y dónde se aceleran estos rayos cósmicos anómalos. Unos que dicen que es producto de aceleración de Fermi, pero únicamente en regiones preferenciales, o sea, es decir, en zonas focalizadas de la heliosfera, ¿no? Hay otros que dicen que no, que estas partículas se aceleran en la heliofunda debido a la mayor turbulencia que hay ahí. Y hay otros más aventados que se aventaron ¿cómo se llama?, a proponer nuevos mecanismos como la reconexión magnética, debido a que dicen que la estructura magnética, debido a la hoja de corriente, eso que les mencioné, todavía se conserva ahí en la heliofunda. Entonces, como esto se empieza a comprimir, entonces eventualmente va a haber reconexión magnética. Y esa reconexión, al liberarse esa energía, parte de ella se va en acelerar partículas. Todavía no sabemos, pero ahí está. Y hay otros que realmente aún no entiendo muy bien a qué se debe, cómo está este proceso, pero tiene que ver con algo de cascadas de energía. ¿De dónde vienen esas cascadas? No tengo idea. Pero bueno, las tres escuelas se siguen ahí peleando. Y bueno, ya para no aburrirlos, simplemente, cuando ya es suficiente, lo que puedo concluir hasta ahorita es que simplemente para poder explicar este corrimiento en el espectro necesitamos coeficientes de difusión, pero que aún no hay cómo argumentar que esto sea válido, ¿no? Ahora, tengo que explorar, explorar esto, en qué tienen que ver los diferentes parámetros que están inmiscuidos en la ecuación de transporte. Muchos de ellos yo estoy haciendo meras suposiciones de cómo deben de ser, porque pues tampoco les puedo contrastar, porque no tenemos observaciones de ellos, ¿no? Y bueno, algo que también debo de considerar ahora es la geometría del choque. En lugar de hacerlo plano, tengo que hacerlo curvo y elongado en la dirección de la cola de la heliosfera. Y bueno, muchas gracias. Bueno, damos paso a la sección de preguntas, de dudas, de comentarios. Nada más, al término de la sesión va a haber una intervención y les pedimos que por favor no se retiren todavía. ¿Dudas? ¿Preguntas?